Muy buenas tardes con todos. Muchas gracias por la presencia, por estar aquí conectados. También agradecer a quienes son parte del proyecto de manera en diferido, digamos, que lo ven después a posteriori, pero especialmente a ustedes que están aquí, que se toman el tiempo. Muchísimas, muchísimas gracias. Recordarles también, como siempre, aunque todos los que estamos aquí ya lo sabemos, pero no está de más decirlo, que este nuestro espacio se dedica puramente a la cuestión histórica, no a los asuntos de catequesis o de fe. Y como yo también digo siempre, no porque dichos asuntos de catequesis o fe no sean relevantes, sino porque este es un espacio que se dedica exclusivamente al análisis histórico. Ya luego cada quien utilizará lo aquí reseñado del modo que mejor le parezca en su libertad. Eso ya es un asunto de cada quien, pero aquí nos ocupamos puramente de la cuestión histórica. Dicho esto, entonces, lo que hoy nos ocupa es la pregunta sobre Barrabás. ¿Qué sabemos de este personaje? ¿Qué es lo que sabemos realmente de Barrabás? ¿Ya? ¿Fue realmente liberado por Poncio Pilato? ¿Era un auriga al estilo Ben-Hur? Ya después van a ver por qué afirmó esto. ¿Fue un rebelde o simplemente no existió? Digo esto porque usualmente la gente piensa que todo está muy claro con Barrabás por causa de las múltiples películas, ¿no? Pero la verdad es que Barrabás es un ejemplo paradigmático para la investigación. No voy a adelantar más, ya van a ver por qué, pero solo decirles por ahora que las cosas no son tan claras o tan transparentes como parecen. Es bastante más complejo el asunto referido a este personaje. Y es a, eso, a ese viaje por la búsqueda de las posibilidades de saber quién fue Barrabás que los voy a invitar y se van a dar cuenta también que esta charla tiene lo que se podría llamar un currículum oculto, es decir, una cosa es tratar de responder qué es lo que sabemos realmente de Barrabás y otra es, o tiene que ver con los límites en realidad del exégesis y de la investigación histórica. Pero no adelanto más y vamos a comenzar a avanzar. Lo primero que les voy a presentar va a ser los textos bíblicos en torno a Barrabás. ¿Ya? Lo que nos mencionan, nos dicen los textos evangélicos sobre el personaje de Barrabás. ¿Ya? Vamos a comenzar con el texto del Evangelio de Marcos, que es el primer evangelio. Recuerden que nuestras Biblias tienen usualmente un orden en que Mateo está primero, pero eso es en realidad no corresponde al orden en que los textos fueron escritos. Diana, por favor, ¿podrías leer el texto bíblico de Marcos? Cada fiesta les concedía la libertad de un preso, el que pidieran. Había uno, llamado Barrabás, que estaba encarcelado con aquellos sediciosos que en el motín habían cometido un asesinato. Subió la gente y se puso a pedir lo que les solía conceder. Pilato les contestó: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Pues daba cuenta de que los sumos sacerdotes lo habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes incitaron a la gente a que pidiera más bien la libertad de Barrabás. Pilato insistió: ¿y qué voy a hacer con el que llamáis el rey de los judíos? La gente volvió a gritar: crucifícalo. Pilato les dijo: pero qué mal ha hecho. Mas ellos gritaron con más fuerza: crucifícalo. Pilato entonces, queriendo complacer a la gente, le soltó a Barrabás y a Jesús, después de azotarle, lo entregó para que fuera crucificado. Ustedes ven que aquí en el texto hay algunas frases marcadas. ¿No? Eh, Quedó la... Diana, ¿podrías por favor silenciar a Rebeca? Gracias. Bien, decía que ustedes ven que acá hay unos textos marcados y en principio dice, cada fiesta les concedía la libertad de un preso. ¿Por qué marqué este texto? Porque voy a aprovechar aquí de comenzar a ilustrar ya con el primer texto las cuestiones al debate en general entre los especialistas. Se ha discutido mucho si acaso existía o no la costumbre, la jurisprudencia de soltar un preso.
por Pascua. Y se afirma normalmente, ¿no es cierto? No, esa costumbre no existe. No existe una jurisprudencia ni judía ni romana que diga que existe la costumbre, la norma de liberar un preso. El problema, lo vamos a ir viendo en los distintos textos, pero yo ya les voy adelantando algunas cosas. El problema de esta objeción a la historicidad de Barrabás es que el texto de Marcos afirma que hay algo que Pilatos solía hacer, un uso, pero no afirma nunca que hubiera una jurisdicción, una práctica jurídica, una norma judía o romana del privilegio pascual. Lo que dice es que hay algo que Pilatos solía conceder por Pascua, normalmente. ¿Ya? Otra de las objeciones que se ha solido utilizar es decir que Pilatos, y esta sí es más, tiene más entidad a mi juicio, es que Pilatos, perdón, ¿por qué habría sido proclive a liberar un preso y qué tan atento hubiera podido estar a, a los deseos de sus súbditos judíos, ¿no? Considerando que no les tenía mucha empatía que digamos, ¿no? A partir de esto se ha generado yo diría, opinión generalizada de que la escena no es, a partir de estos dos puntos básicamente, se ha generado la idea de que la escena no es histórica. ¿Ya? A partir, como digo, de la inexistencia de una norma judía o romana eh, que favoreciese la liberación de un preso, y además diciendo, pero ¿por qué Pilatos querría liberar un preso? Considerando la brutalidad que solía tener este funcionario romano. ¿Ya? Eso para que entiendan por dónde comienza la discusión. Pero la discusión no se detiene allí, porque luego, y lo vamos a ir viendo, se discute cuál es el motín al que se alude. ¿Ya? Dice que fue detenido por un motín. Bueno, ¿cuál sería ese motín? ¿Ya? Y además aquí pareciese indicar el texto que Barrabás está detenido con los que habían cometido un asesinato, pero que él no habría cometido el asesinato, sino que él estaría junto con los que habrían cometido el asesinato. ¿Ya? Esto es para comenzar, para ilustrarles por qué no hay claridad sobre el personaje de Barrabás, o no es tan fácil hacer claridad sobre el personaje de Barrabás. Además hay otra cuestión, y es que se ha dicho también que, y este punto sí es ciertamente muy fuerte para la duda sobre Barrabás, y es que el texto pudiera estar creado para favorecer a la autoridad romana, en este caso Pilato, y dejar muy mal a los judíos porque son, si uno sigue el texto, Pilatos habría intentado liberar a Jesús, lo cual es del todo inadmisible. Es cierto que no hay una razón para que Pilatos pudiera estar interesado en la libertad de Jesús, y deja muy mal, ¿cierto?, a los judíos como quienes operan para que, o propician, instan al gobernador romano a cometer finalmente el ajusticiamiento de Jesús. Vamos a ver qué es lo que nos indica el texto de Mateo. Diana, por favor. Cada fiesta, el procurador solía conceder al pueblo la libertad de un preso, el que quisieran. Tenían a la sazón un preso famoso llamado Jesús Barrabás. Aprovechando que estaban reunidos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás? ¿A Jesús el llamado Cristo? Pues sabía que lo habían entregado por envidia. Mientras él estaba sentado en el tribunal, le mandó a decir su mujer: no te metas con ese justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa. Pero los sumos sacerdotes
y los ancianos persuadieron a la gente para que pidiese la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Así cuando el procurador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que suelte? Respondieron, a Barrabás. Pilato les preguntó, ¿y qué voy a hacer con Jesús, el llamado Cristo? Respondieron todos, sea crucificado. ¿Pero qué mal ha hecho? Preguntó Pilato, mas ellos seguían gritando con más fuerza, sea crucificado. Entonces Pilato, viendo que nada adelantaba, sino que más bien se promovía tumulto, tomó agua y se lavó las manos delante de la gente, diciendo, inocente soy de la sangre de este justo. Vosotros veréis. Y todo el pueblo respondió, su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y a Jesús, después de azotarle, se lo entregó para que fuera crucificado. Vemos que este texto introduce algunas variaciones con respecto a su antecesor, que es Marcos, entre las más relevantes para el tema de nuestro estudio, ¿ya? Es que aquí se vuelve a mencionar, ¿ya?, que es algo que Pilatos solía hacer. Es decir, de nuevo Mateo no está aludiendo a que exista una jurisprudencia, sino una acción, una práctica de Pilatos, hasta donde podemos entender, solo una práctica de Pilatos. Y si se fijaron, dice, había un preso famoso llamado, y ahí está, entre asteriscos, Jesús. Les explico por qué esto. Mayoritariamente las Biblias no incluyen ese Jesús, ¿ya? Y ponen solo Barrabás, por ejemplo, la Biblia de Jerusalén, ¿ya? El punto es que algunos manuscritos, en algunos códices, aparece como Jesús Barrabás. De hecho, eh, en el texto de los libros del Nuevo Testamento del profesor Piñero, él sí lo incluye. Allá hay otra parte, para que se fijen, hay otra parte del debate, que es, Barrabás se llamaba eh, Jesús Barrabás o simplemente Barrabás. Y además, debo decir que parte de la discusión tiene que ver con el nombre. ¿Por qué? ¿Ya? Porque Bar Abba significa hijo del padre, ¿ya? Entonces, ya esa etimología del nombre, del significado del nombre, ha llevado también a aumentar la discusión. Pero tienen aquí otro elemento más, que es el hecho de que discutir si se llamaba solo Barrabás o si se llamaba Jesús Barrabás. O sea, quedaría solamente como el hijo del padre o como Jesús el hijo del padre. Y aquí volvemos de nuevo sobre el tema de que Pilato señala a cuál de los dos quieren que suelte, ¿ya? Y algunos autores dicen que no queda claro eh, a qué se refiere, si es que serían, si habrían, lo vamos a ver después, hay algunos autores que señalan que durante el arresto habrían dos Jesuses, un Jesús hijo de José o Jesús de Nazaret y un Jesús Barrabás, y que el texto de Mateo podría indicar cuál de los dos Jesuses, para que vean ustedes lo complejo que resulta aproximarse al asunto de quién fue Barrabás, empezando por el significado del nombre, empezando por si lo que podría haber hecho, podría haber ocurrido sería una acción de jurisprudencia o una simple práctica particular, en este caso de Pilato. ¿Se fijan cómo es bastante más enrevesado y complejo de lo que parece el asunto? Por supuesto, aquí yo no voy a entrar por cuestiones de que no es nuestro tema, pero al hecho de que, por supuesto, no podemos dar crédito al asunto del sueño de la mujer de Pilato, ni al lavado de manos de Pilato, porque es una costumbre judía, pero no voy a entrar ahí porque, digamos, me quiero centrar en el tema de Barrabás, que ya es lo suficientemente complejo, ¿eh? Pero todo este conjunto y toda esta forma, porque menciono lo del lavado de manos y lo del sueño de la mujer de Pilato, nos muestra claramente un texto que, como está escrito, es artificioso
porque nos presenta algo imposible históricamente, que es que el gobernador, la autoridad romana, quisiese liberar a Jesús. Y eso es imposible, lo hemos visto en otras charlas, porque Jesús muere acusado de un crimen político, de creerse rey de los judíos. Por tanto, no es posible que la autoridad romana hiciese su libertad. Eso es claramente un artificio. O sea, de lo que no cabe duda es de que el texto como está es un artificio. La pregunta que vamos a intentar responder después, que el texto sea un artificio, hace que tengamos que descartar de una plumada y sin más la existencia de Barrabás por completo. Esa es una de las preguntas que uno podría ya irse formulando. Pero sí es claro que los textos como están son una construcción. Vamos a continuar avanzando. Diana, por favor, ¿podrías leer el texto del tercer evangelista, Lucas? Pilato convocó a los sumos sacerdotes, a los magistrados y al pueblo y les dijo: me habéis traído a este hombre como alborotador del pueblo, pero yo le he interrogado delante de vosotros y no he hallado en él ninguno de los delitos de que le acusáis, ni tampoco Herodes, porque nos lo ha remitido. Nada ha hecho, pues, que merezca la muerte, así que le daré un escarmiento y lo soltaré. Toda la muchedumbre se puso a gritar a una: fuera ese, suéltanos a Barrabás. Este tal había sido encarcelado por un motín que hubo en la ciudad y por asesinato. Pilato les habló de nuevo con la intención de liberar a Jesús, pero ellos seguían gritando: crucifícalo, crucifícalo. Por tercera vez les dijo: pero qué mal ha hecho este. No encuentro en él ningún delito que merezca la muerte. Así que le daré un escarmiento y lo soltaré. Pero ellos insistían pidiendo a grandes voces que fuera crucificado y arreciaban en sus gritos. Pilato sentenció que se cumpliera su demanda. Soltó pues al que habían pedido, al que estaba en la cárcel por motín y asesinato, y a Jesús se lo entregó a su deseo. Aquí, si ustedes se fijan, ya aquí Lucas no incluye, en una versión técnica, Lucas no incluye los versículos de que hubiera costumbre o tradición de Pilato. ¿Ya? La Biblia de Jerusalén no lo incluye y todas las buenas versiones no lo incluyen. Algunas versiones más antiguas sí lo incluyen, pero hoy está demostrado que en el caso de Lucas, eso es una glosa, no corresponde. Por tanto, el texto de Lucas que yo les presento es como debería estar, sin la alusión a al asunto de que había una costumbre, una práctica, nada. Aquí simplemente se habla de la escena y se vuelve con el asunto del motín y del asesinato, sin dejar claro qué motín, ni si Barrabás realmente cometió el asesinato, si Barrabás era realmente un asesino, o solo está ahí junto con los que. Se habla del motín y del asesinato, pero no sin especificar claramente cuál es el rol del sujeto Barrabás en el asunto. Recuerden, por cierto, que Marcos escribió alrededor del 70, ¿ya? Mateo para el 80 y Lucas para 80, 85. 90 por ahí. No se puede saber con precisión exacta las fechas de composición de cada evangelio. Vamos al último texto, que es el de Juan. Diana, por favor. Pilato replicó: ¿qué es la verdad? Y dicho esto, volvió a salir donde los judíos y les dijo: yo no encuentro ningún delito en él, pero es costumbre entre vosotros que os ponga en libertad a uno por la Pascua. ¿Queréis, pues, que os ponga en libertad al rey de los judíos? Ellos respondieron a gritos: a ese no, a Barrabás. Barrabás era un bandido. Aquí varias cosas. Primero, la frase arriba que queda un poquito inconexa, que es la verdad, viene porque eso es parte del interrogatorio, es del versículo del interrogatorio cuando
Pilatos discute con Jesús sobre la verdad, luego sale, ¿ya?, la autoridad romana, y aquí, y solo en Juan, aparece el término costumbre. Es decir, que solo de aquí podría uno desprender o discutir si había una práctica legal. Solo en Juan. Pero muchos especialistas sostienen que eso es porque en realidad Juan lo agrega por el peso que ya tiene la tradición anterior. Pero insisto, todavía no queda tan claro a qué se refiere con costumbre, pero ya podría entenderse como una práctica legal. Pero recién, insisto, para el cuarto evangelio, en los tres anteriores no aparece la alusión a una costumbre, sino más bien a una praxis particular de Pilatos, a un uso particular que hacía Pilatos, no a una eh, costumbre. ¿Por qué hago tanto énfasis sobre esto? Porque, como les dije, buena parte de la discusión sobre la realidad histórica de Barrabás versa sobre si existía o no la norma de liberar un pozo por Pascua. Pero el punto es que tres de los evangelistas no hacen alusión posible a que haya una jurisprudencia sobre el tema. Por tanto, eh, la discusión se enturbia aún más, ¿ya? Y para el cuarto evangelio, además, ¿ya?, Barrabás ya es un bandido, es directamente, ya ahí aparece mucho más claramente como un revolucionario, como un sedicioso. Porque antes era el tipo que no sabía si él mismo estaba en el motín, sabíamos que estaba en la cárcel, pero nunca queda tan claro si lo llevaron allí solo como medio por accidente, medio entre medio, si él tuvo parte en el asesinato o no, ¿no? Pero acá ya digamos que la imagen de Barrabás queda un poquito peor porque ya se le pone como un eh, sedicioso. Pero como ven, ¿ya?, el asunto es bastante más complejo de lo que parece. Yo he intentado hacer una síntesis muy apretada del problema, ¿ya? Muy apretada digo porque, claro, no tenemos tanto tiempo, ¿ya? Pero simplemente para que vean lo complejo, ¿ya?, que puede, ¿no es cierto?, resultar, ¿ya? El texto no dice que hubiera una práctica estable. Los historiadores discuten sobre el tema de si existía el privilegio y la práctica estable, sobre si el gobernador romano querría liberar a Jesús. Es obvio que no. Es obvio que los textos, así como están en perspectiva cristiana, queriendo, ¿no es cierto?, favorecer a Pilato y dañar la imagen de los judíos, ¿no? Pero que la narración esté teñida de los intereses propios de los evangelistas nos autoriza a la investigación a descartar del todo la figura de Barrabás, es, yo creo, la pregunta que hay que hacerse. Pero fundamentalmente, como pueden ver, es bastante complejo el asunto, no es tan sencillo como aparece en las películas, ¿ya?, que uno ve a Barrabás ya listo, y se acabó el problema, ¿ya?, porque habría una serie de problemas. Además, les recuerdo el asunto del nombre, Bar Abba, el hijo del padre. ¿Y a cuánto presta eso con respecto a Jesús, no? Porque Jesús tiene una designación semejante. Entonces, bueno, ahí se crean ya una serie de problemas con el nombre del sujeto, con si había privilegio pascual, con si se llama Jesús Barrabás o solamente Barrabás, ¿ya? Confío en que he dado buena cuenta de los problemas, ¿ya? Eh, en la segunda parte de nuestro encuentro veremos qué respuestas han intentado dar los especialistas a, a estas múltiples cuestiones que a ustedes les va a causar mucha gracia porque van a ver que hay eh, expresiones o especulaciones para dar y regalar. Y yo no las incluí todas, ¿ah? Me faltaron dos o tres. ¿Ya? En honor al tiempo no las incluí todas. Me faltaron dos o tres teorías sobre Barrabás que no incluí, ¿ya? Pero es para que se puedan aproximar a cómo han intentado los especialistas resolver el problema, ¿ya?, y si es que lo han podido resolver. Vamos entonces a irnos a una pequeña pausa de 7 minutos. Como les dije, a la vuelta vamos a ver, teniendo en vista los problemas que hay,
que confío en haber dado buena cuenta de ellos, vamos a ver si los especialistas han dado buena cuenta para resolver estos problemas y algunos otros incluso. Bien, nos vemos entonces en 7 minutos. Les recuerdo, como siempre, no se desconecten para no tener que volver a admitirlos ni nada de eso. Simplemente se van a tomar algo y luego regresan. Nos vemos en 7 minutos. Vamos entonces, como decía, a eh, ver las distintas posiciones de los autores, ¿ya?, con respecto a Barrabás, ¿ya? La primera que vamos a ver es la más tradicional, ¿ya?, la de Barrabás como revolucionario. Bien. Diana, por favor, ¿podrías leer el texto? Barrabás, el revolucionario. Esta es la tesis más extendida entre los cristianos culturales, es decir, la suposición de que Barrabás era un sedicioso que luchaba por la independencia de su pueblo, que por esto la gente lo prefirió en lugar de Jesús, y Pilato acabó soltándolo. Esta ha sido la postura tradicional de clérigos y teólogos confesionales e incluso de algunos juristas como José Rivas, quien a mi juicio, a pesar de mostrar una confianza desmedida en los textos, realiza un aporte interesante en cuanto al tema de la amnistía pascual. Este especialista recurre al digesto, recopilación de la jurisprudencia romana, y señala pasajes en los que se le prohíbe al gobernador conceder el indulto. Por ejemplo, indica: el gobernador no debe indultar por el favor popular a los condenados a ser devorados por las fieras, sino que si son de tal fuerza y habilidad que resulten dignos de exhibirse en Roma, debe consultar al príncipe. Digesto 48, 19, 31, Modestinos 3 de Poen. Rivas agrega a la cita anterior otra del Código de Justiniano 9:47-12. Los hijos de los decuriones no deben ser echados a las fieras, y como por el pueblo se hubiera hecho aclamaciones, no deben ser oídas las vociferaciones del pueblo ni dar crédito a sus preferencias. Bien, como dije, la posición más tradicional es la que dice Barrabás es un revolucionario al que Pilato se indultó en lugar de Jesús, ¿ya? Esto tiene varios problemas. El primero es que, ¿por qué el prefecto estaría interesado, digamos, en liberar a un revolucionario, ¿ya? Pero además, ¿ya?, muestra, como yo bien señalo aquí, una fe excesiva en los textos que, como vimos, no son del todo concordantes y han generado una serie de debates. Aunque es cierto que lo que plantea Rivas de Alba sobre el asunto de que cuando él muestra estas prohibiciones y él dice, yo aquí no lo puse, pero Rivas hace un aporte jurídico interesante, que María Teresa creo lo va a comprender muy bien en su condición de abogada. Rivas de Alba dice, si se le prohibió a la autoridad liberar presos es porque la práctica en algún momento existió, porque la ley nunca sanciona una práctica inexistente. Es decir, ¿qué es lo que dice? Que una norma legal que prohíbe algo es porque esa práctica ocurría y se vieron en la necesidad, ¿no es cierto?, de dictar una norma legal que la sancionase o prohibiese, digamos. Pero insisto en que todo esto, o esta discusión, tiene un punto complejo que es, y esto es una opinión muy personal, aunque después vamos a ver que tiene algún apoyo en algún autor, que es que yo me pregunto si toda la discusión sobre el asunto de
si acaso existía o no una norma legal, no será un tanto artificiosa, por lo que vimos en los textos. Nunca se alude a una práctica, a una costumbre que pudiese llevar, salvo en Juan, es el único evangelio en el que uno podría deducir que se estaría haciendo alusión a a una práctica legal, a una norma legal. En los otros tres aparece más bien como algo particular de la autoridad romana. Ahora bien, hasta aquí, o esta posición que yo les he mostrado, es la que todos conocemos normalmente, ¿no es cierto? Barrabás el revolucionario, Pilatos lo soltó. Ese es como. Aquí, claro, lo hace un poco más técnico el jurista Rivas de Alba, pero en definitiva es la posición que todos solemos entender normalmente. Pero aquí van a ver ustedes cómo ya se nos comienza a complejizar el asunto, ¿no? Cuando yo decía que había muchas posiciones de distintos especialistas en torno al tema. Aclaro una cosa, antes de, bueno, lo debí haber hecho con respecto a Rivas de Alba. Yo en general fui sintetizando la opinión de los autores, porque si yo hubiese puesto literalmente las citas de cada autor, la charla terminamos mañana, hubiera quedado muy extensa, con mucho texto que leer. Así es que les tengo que pedir un acto de fe en que estoy sintetizando adecuadamente las posiciones de cada investigador. Porque si yo me pongo a hacerlas textualmente, no terminamos nunca. Y en torno a esto también aclarar que los títulos de arriba, en este caso alcance de nombres, los puse yo. ¿Ya? No es que, no sé qué tan de acuerdo estarían los autores con ponerle así. Yo lo hice así para hacerlo más coloquial y que se entendiese mejor, porque muchos de estos autores escriben en términos bastante más técnicos y no lo dirían tan coloquialmente como alcance de nombres. Ya los puse yo para que se entendiera de mejor manera y como dije, yo estoy aquí parafraseando lo que ellos dicen porque si no resultarían algo muy extraño. Bueno, al final pongo también bibliografía por si alguien quiere ya leer directamente de las fuentes las distintas posiciones. Diana, por favor, ¿podrías leer el texto? Alcance de nombres. El investigador Paul Winter sostiene que todo habría sido una confusión, pero distinta a la expuesta anteriormente. Según este autor, en realidad habrían existido dos personas llamadas Jesús, que al mismo tiempo estuvieron cautivas de Pilato, Jesús de Nazaret y Jesús Barrabás. El prefecto romano habría ordenado la detención de uno de ellos, Jesús, el hijo de José, es decir, Jesús de Nazaret, pero por una lamentable confusión habrían sido detenidos dos individuos llamados con el mismo nombre. Tras ser informado del error, Pilato ya no podía estar seguro de la identidad de la persona a la que quería procesar, y esta habría sido la razón para plantear a la gente que estaba fuera del palacio la pregunta: ¿a cuál de los dos quieren que os suelte? ¿Se acuerdan cuando yo les mostraba que en el texto bíblico de Mateo existía la posibilidad, existen variantes textuales que presentan como Jesús Barrabás y que eso no aparece normalmente en las Biblias, aunque sí aparece ahora en el trabajo, en el último trabajo del profesor Piñero, eh, los libros del Nuevo Testamento, pero la Biblia de Jerusalén, por ejemplo, no lo incluye. Bueno, basado en esos manuscritos que señalan que sería Jesús Barrabás, es que Paul Winter conjetura que se habrían detenido a dos personajes con el mismo nombre. Entonces, en realidad, lo que habría hecho la autoridad romana, ¿ya? El prefecto sería haber tratado de discernir cuál de los él quería detener al sedicioso Jesús de Nazaret, ¿ya? O Jesús hijo de José. Pero como tenía dos Jesuses arrestados, él lo que quería discernir era cuál era el reo correcto, ¿ya? Y según este autor, así se explica, que se acuerdan que también se los marqué yo en el texto de Mateo, así se explica, ¿ya? La frase ¿a cuál de los dos? En opinión de Paul Winter está preguntando ¿a cuál de los dos Jesuses? ¿Ya? Yo sé que parece un poco enrevesado, pero la apuesta de Paul Winter es esta, que
debería incluirse en el texto el nombre Jesús Barrabás, con lo cual efectivamente, si eso es cierto, cabe la posibilidad de que quedaran dos Jesuses frente a Pilatos, Jesús de Nazaret y Jesús Barrabás. Esto es lo que piensa el investigador Paul Winter, de origen judío, que escribió este libro para los años 60. ¿Ya? Pero aún hoy bastantes autores se muestran, digamos, cercanos y partidarios a esta hipótesis. Es que, claro, tiene a su favor el que efectivamente hay manuscritos en que se señala que hay un tal Jesús Barrabás, pero como se dan cuenta, se requiere hipotetizar demasiado, que habían dos, que él quiso discernir, o sea, sí es posible, pero en realidad no podemos estar seguros. Él lee de una cierta forma a cuál de los dos, decide leerlo como a los dos Jesuses. Ahora, insisto, el problema es que no en todos los manuscritos aparece Jesús Barrabás, en algunos aparece solo Jesús. Y como dije, algunas Biblias bastante respetadas en su traducción no lo incluyen. ¿No? Esta es una de las hipótesis. ¿No? Yo aquí no voy a agotar las hipótesis, porque yo, cuando les dije que esto tenía un currículum oculto, es por una parte presentarles las hipótesis, ¿ya? Pero por otra parte también hacerles ver lo complejo que es cuando se estira demasiado el margen de la hipótesis por buscar respuestas que en realidad, en mi modesta opinión, no se pueden alcanzar. Y al final se termina haciendo uso de una mezcla entre erudición e imaginación. Casi todas serían posibles, pero ninguna está, o parece tan probada, por lo menos hasta aquí, ¿no? Bien, vamos entonces a la siguiente hipótesis. Ese sería el alcance de nombres. Habrían dos Jesuses y Pilatos habría intentado saber. Ojo, esta hipótesis de nuevo, salva el problema de que Pilatos violara la ley dando la libertad a un reo culpable, porque en realidad estaría solamente eh, liberando al inocente. ¿Ya? Y así se salva el pretendido privilegio pascual, o la inexistencia del privilegio pascual, de la norma de soltar un preso por Pascua. ¿Ya? Porque buena parte de la discusión versa sobre eso, repito, de la inexistencia de una norma legal que permitiera soltar un preso en Pascua. Paul Winter así salva el escollo, porque en realidad eh, la pregunta de Pilato sería simplemente para aclarar quién es el auténtico reo. Nada más. Voy a presentarles otra hipótesis. ¿Ya? Esta es formulada por un divulgador, ¿ya? Gerardo Jofré, ¿ya? Que ha hipotetizado, con el hipótesis yo le puse hijito de papá. Nosotros en Latinoamérica entendemos, él no le puso así, ¿ya? Insisto, fui yo quien le colocó el nombre. ¿Ya? Eh, el hijito de papá, ¿cierto? Nosotros, no sé si en Argentina y en Venezuela, pero en Chile el hijito de papá es el Kiko, el niñito que no tiene mayor mérito que su padre tenga poder, posición y prestigio. Y esa es su gracia y su mérito. ¿Mm? No sé si eso será válido para cualquier parte de Latinoamérica, pero en Chile al menos es así. Diana, ¿podrías por favor leer esta hipótesis? En opinión del divulgador Gerardo Jofre, Bar Abbas sería el hijo del padre, el hijo de un personaje importante de Jerusalén que habría estado detenido inicialmente junto con Jesús, pero habría obtenido el favor del Sanedrín para ser liberado por Pilato. Tal vez aquí la palabra Abba se refiere al padre como alguien importante. Así, por ejemplo, el especialista en arameo Steve Caruso añade que Abba fue también un término de respeto que se usaba para referirse a los antiguos rabinos y los que ocupan puestos de autoridad. En cualquier caso, se trata de un título de respeto y ampliamente utilizado en la iglesia primitiva. ¿No podría ser Barrabás el hijo de un rabino o de alguna autoridad? Una vez detenido, su padre habría pedido su liberación. Lo que plantea Gerardo Jofre es que, como Bar Abba, como yo les dije, significa hijo del padre, bueno, él hace a partir de allí la hipótesis de que
estaría Jesús detenido, estaría este hijo de un notable detenido, y el Sanedrín y su padre habrían intervenido para que eh, el prefecto liberara a este hijo de papá, a este hijo del padre. ¿Eh? Es decir, la hipótesis sería aquí que las influencias de Barrabás lo habrían librado. Ahora, se fijan como todo depende de cómo vas a traducir una palabra, del sentido que le vas a dar a Bar Abba. Es todo un problema porque ¿cómo, cómo defines? ¿O es lo que dice Winter? Habían dos Jesuses porque algunos manuscritos dicen que era Jesús. Entonces, el prefecto, perdón, estaba preguntando por quién era el auténtico reo. ¿Se fijan cómo es bastante más complejo de lo que uno piensa? Diana, por favor, el siguiente texto que está ahí abajito. Esta hipótesis es frágil, ya que depende casi exclusivamente de la traducción del término Abba y de la interpretación del pasaje mateano que señala Barrabás era un reo insigne, Mateo 27, 16. A partir de estos datos, construir toda una teoría. Eh, esta crítica que yo le hago aquí, en realidad se le podría hacer eventualmente a todas las hipótesis que vamos a ver en adelante. Dependen de una palabra, de una traducción, de una forma de entender un texto, sin que se pueda hacer concluyente. Y ese es el gran problema. Vamos entonces con la siguiente. Vamos a ver a Barrabás Ben-Hur. ¿Ya? Todos supongo que han visto la película, que era muy larga, de los años 60, duraba como 5 horas y media, ¿ya? Del corredor de carro, del Auriga, del corredor de carro que se peleó con el tribuno Mesala y finalmente le gana la carrera, en fin, lo que ustedes ya saben. ¿Ya? E insisto de nuevo, yo le puse el nombre, ¿ya? Que solo para que se entienda, se quede. Yo puse estos nombres para que se entienda y se quede un poco en sus cabezas la idea, porque admito que es confuso entre idea, una teoría, otra teoría. Entonces, por eso puse esta, para que se les quedara un poco más claro eh, cómo funcionaba todo esto. Diana, por favor. Barrabás fue una auriga y su víctima un alborotado e infortunado espectador, o tal vez otro auriga concurrente, que fuera agredido por el público y lanzado al suelo desde su carro. Es difícil escoger entre una... Perdón, no puedo. Sí, sí, tranquila, no te preocupes. Bien, entonces, ¿qué es lo que nos viene a plantear Antonio Vicent Cernuda? Para Vicent Cernuda, ¿ya? Barrabás sería un auriga, ¿ya? Un corredor de carro que habría atropellado a algún espectador o a otra auriga. Ustedes se preguntarán, pero Fabián, ¿pero por qué dice eso? Bueno, lo dice porque Vicent Cernuda, en un muy extenso estudio, eh, traduce de maneras distintas, ¿ya? Él traduce que estasis, que significa revuelta, que aparece, ¿se acuerdan que aparece en los textos bíblicos? Vimos que aparecía la palabra motín, que fue arrestado por el motín que hubo en la ciudad. Bueno, él traduce esa palabra en griego, ¿ya? La que nosotros conocemos como motín o revuelta, ¿ya? Es estasis. Bueno, él hace todo un entramado para decir que estasis no solo sería una revuelta, sino también podría ser una competencia. ¿Qué hace entonces? Dice, bueno, como en Jerusalén estaba el hipódromo de Herodes, es posible y probable que eh, Barrabás fuera un corredor de carro, ¿no? Insisto, dependiendo de cómo traduces, ¿no?
una palabra, de cómo traduces motín, que él decide que en realidad no habría que traducirlo por motín, ¿ya? La palabra está así, sino que hay que traducirlo por competencia. ¿Ya? Solo él, que yo conozca, es el único autor que ha propuesto traducir de esta manera dicha palabra. Vamos a continuar viendo la hipótesis de Antonio Vicens Cernuda, que por cierto ha alcanzado bastante popularidad. Luego explicaré por qué se ha vuelto bastante conocida en algunos ambientes, pero vamos a terminar de verla primero. Fue expuesta a principios de los años 90, por ahí. Diana, por favor. Vincent Cernuda va mucho más lejos. En un estudio tan erudito como peculiar, conjetura a partir de Lestés y Stasis que durante una carrera en el hipódromo de Jerusalén, un auriga extranjero llamado Abbas arrolló involuntariamente a una persona causando un disturbio y que el pensamiento cristiano posterior confundió a Abbas con un revolucionario. Aquí esto lo explica Raymond Brown, ¿no es cierto? Donde Raymond Brown no está de acuerdo con esta hipótesis, por eso se dice erudito como peculiar, erudito como extraño, digamos. Un estudio donde él traduce, como yo les dije, estasis como competencia, ¿ya? Y por lo tanto le da un sentido completamente distinto y diferente, ¿ya? Y concluye que Barba después habría sido confundido con un revolucionario. Yo les decía que esta hipótesis es la más conocida, Barrabás el Auriga, o bastante más conocida que las otras, porque ha sido magistralmente sintetizada por el profesor Ariel Álvarez Valdés. Él ha sido un difusor y defensor de esta hipótesis, ¿ya? La ha descrito con mucha más sencillez que el artículo original. Él realmente es magistral. Yo no conozco a alguien con tal habilidad para divulgar, es decir, para presentar un texto complejo de maneras que sean entendibles por cualquier persona. Creo que él en eso ha hecho un trabajo realmente admirable y que merece todo el reconocimiento del mundo por, por su tremenda capacidad para hacer eso, ¿no? Y él, como digo, ha defendido esta hipótesis, por eso es bastante conocida. Y digo que es gracias a él, porque el artículo de Cernuda es muy denso y solamente para especialistas. Entonces, el profesor Ariel lo ha explicado y reseñado de manera magistral, a mi juicio, ¿ya? Y él defiende esta hipótesis de que Barrabás sería un eh, corredor de carro, ¿ya? Insisto, esta hipótesis también tiene la ventaja de que disuelve el problema del privilegio pascual, porque si Barrabás era una auriga y no un revolucionario, y si el muerto murió por un accidente aplastado en una carrera, y si además, claro, fue alguien que pudieron haberlo empujado, ¿ya? Entonces, claro, pero insisto, todo esto depende de cómo vas a traducir eh, motín, ¿ya? Y de cómo vas a traducir, y de no traducir Lestes como revoltoso, sino simplemente como un competidor, ¿ya? Vuelvo a repetir que to- en estas hipótesis todo va a depender generalmente de cómo cada especialista va traduciendo ciertas frases, ¿ya? Va eh, buscando una posible explicación, ¿no? Y reitero una vez más que esta ha sido la más conocida, creo yo, no sé si por ustedes, pero por mucha gente, porque esta es la hipótesis. De hecho, aparece en el gran diccionario enciclopédico de la Biblia, editado en 2013, como la explicación sobre eh, Barrabás, que allí justamente la presenta, como dije, el teólogo y biblista Ariel Álvarez Valdés, que ha hecho un trabajo a este respecto realmente digno de mencionar en términos de que ha puesto al alcance de la gente, a pie de calle, artículos muy densos y complejos. Esto que está aquí a continuación, que Diana nos va a leer, es porque yo les cuento que Brown pone todo esto en una nota, ¿ya? Al margen, ¿ya? Él pone lo de Cernuda, y como nota al texto anterior, ¿ya? Brown agrega
esto que Diana nos va a leer ahora. En vez de hacer alardes de imaginación con semejantes teorías, es más razonable postular que históricamente hubo un hombre real, de patronímico Barrabás y de nombre personal Jesús, que tras ser encarcelado a raíz de un motín en Jerusalén fue puesto en libertad por Pilato. Esto lo dice Raymond Brown porque Raymond Brown es muy... no está para nada de acuerdo con Cernuda, digamos. Por eso habla de que en vez de hacer este alarde de erudición, pero si se fijan, Brown se pone más bien del lado de lo que decía Paul Winter, el famoso Jesús eh, Barrabás, ¿ya? Pero, pero aboga más bien Brown por dar cierta consistencia o cierta realidad al personaje de Barrabás, ¿ya? Ojo, no necesariamente en cada detalle, no al texto, ¿ya? No a la narración, sino más bien a que detrás haya un trasfondo, como bien explica Brown aquí. Entonces, si se fijan, ya tenemos bastantes hipótesis diferentes, ¿ya? Que si Barrabás era el hijito de papá, que si habían dos Jesuses, ¿ya? Que si Barrabás era un corredor de carro y todas, y todas bastante diferentes, digamos, unas de otras. Pero la cosa no acaba aquí. Vamos ahora, estas hipótesis que yo les he presentado, todas las que les mostré hasta ahora, dan existencia de alguna manera al personaje de Barrabás. Habían dos Jesuses, ¿no? En el otro era una auriga, pero nadie dice que el personaje fuera un invento, ¿no? Son diferentes, pero todas dicen que había un sujeto Barrabás, un tal Jesús Barrabás, un hijito de papá o un corredor de carro, ¿no? Pero hay otras hipótesis que niegan directamente la existencia de Barrabás, como bien yo antes ya mencioné. Diana, por favor, ¿podrías leer el texto? La negación de la historicidad de Barrabás. Quienes niegan la existencia histórica de Barrabás lo hacen básicamente por dos motivos. El primero sería que la imagen que se ofrece de Pilato, en exceso condescendiente con el griterío de las turbas, es justamente contraria a la que conocemos por los relatos de Josefo. Su especialidad era precisamente el control brutal de las multitudes. El segundo es que la costumbre de la amnistía sin restricciones, de liberar a cualquier preso que solicitara el pueblo con motivo de la festividad de la Pascua, iría contra los dictados de la más elemental prudencia administrativa. Bien. Aquí está expresado lo que yo ya les he dicho antes, ¿no? Que es que quienes niegan la existencia de Barrabás lo hacen fundamentalmente por estos dos motivos. Oiga, el privilegio pascual sería inexistente, ¿ya? Cuestión que, como dije, sería discutible, eh, eh, y el prefecto romano era más bien brutal. Estas dos cuestiones que aparecen aquí, yo creo que son bastante discutibles. No quiero decir, a ver, no quiero decir que la autoridad romana no fuera brutal, pero lo que quiero decir es que sí tenía que tener manija política. Si estuvo 10 años en el poder es porque tenía manija política. Entonces, no estamos seguros de su proceder. Pongo un ejemplo de proceder con astucia política y, entre comillas, vacilante de Pilato. Según nos cuenta Josefo, se le ocurre poner unos escudos con las insignias romanas eh, en el templo o en las proximidades del templo de Jerusalén. Cuando las autoridades judías le hacen presente su molestia, Pilato se da cuenta de que eso le puede traer problemas y durante la noche retrotrae esa decisión y saca los escudos. Por eso digo que
parece tener bastante más manija Pilato de la que parece. No es alguien que simplemente actuaba todo el rato con brutalidad. No, no es como una especie de loco sanguinario que mataba todo lo que se movía. ¿Eh? Porque entonces acabaría de puesto, como de hecho acaba de puesto, cuando comete el error de masacrar brutalmente a los samaritanos. O sea que él se tenía que haber, si estuvo 10 años en el gobierno de Judea, es porque tenía la capacidad de maniobra para apretar y ser brutal cuando era necesario, pero también soltar la mano cuando era menester. ¿Ya? Y el asunto del privilegio pascual o del uso y costumbre, como ya he dicho, no está para nada claro. ¿Ya? No es claro que existiese una jurisprudencia. ¿Ya? Por lo tanto, cuando se dice es que el texto habla de una jurisprudencia inexistente, no, si el texto no dice que hay una jurisprudencia inexistente. Solo podría desprenderse eso del texto de Juan. Repito una vez más, cuando muchos especialistas dicen, no, es que el texto afirma que hay una legislación inexistente, repito y insisto, Ma- Marcos, Mateo y Lucas no afirman tal cosa. Afirman que hay algo que solía hacer el prefecto, de lo cual no forzosamente ha de entenderse que eso fuera una legislación judía o romana, y esto yo lo consulté, aparte de lo que plantea Alonso, que esto no se me ocurrió a mí, en realidad ese resultado de un estudio que hizo Javier Alonso. Y yo lo consulté con algunos otros especialistas y concordaron en que Alonso tenía razón en poner este punto sobre que los tres primeros evangelios no son taxativos en señalar que hubiera una jurisprudencia. Por tanto, cuando los especialistas, algunos dicen, no, no, es que los evangelistas dicen que hay una jurisprudencia inexistente, pues no, señores. Eso solo podría decirse de algún modo del caso de Juan. Bien, vamos ahora con quienes entonces dicen que Barrabás simplemente no existió, para que vean el grado de confusión del asunto. Vamos con Jesús frente al espejo, del investigador judío Ian McCoy. Diana, por favor. Para el investigador de origen judío Yam Maccabi, Barrabás y Jesús serían en realidad la misma persona. El personaje en cuestión no era un ser distinto, sino solo un aspecto de la identidad de Jesús. Es decir, cuando se le acusaba desde el punto de vista religioso, era llamado Barrabás, ya que la expresión aramea Bar significaría hijo del Padre. Y cuando el cargo era de naturaleza política, se le denominaba el rey de los judíos. Desde esta mirada, Pilato no puso en libertad a nadie, sino que se desentendió de la acusación religiosa, ya que no era de su competencia, y condenó al Galileo por la imputación del tipo político. Luego se habría desarrollado una dramatización a partir de la cual surgió la idea de que frente a los sacerdotes, la multitud estaba del lado de Jesús como figura religiosa, razón por la cual gritaban Barrabás, pronunciando su título, Hijo del Padre. Finalmente, por confusión o por una estratagema antijudía deliberada, los evangelistas habrían planteado la existencia de personas distintas y así habrían convertido el apoyo de la multitud a Barrabás en hostilidad hacia Jesús de Nazaret. Lo que hace aquí Maccabi es todavía más extravagante, porque lo que hace es convertir el Bar Abba en un título, para decir que Jesús tenía dos títulos, dos designaciones, hijo del Padre, rey de los judíos, que la gente apoyaba a Jesús como figura religiosa y que lo que hizo la autoridad romana es desentenderse
de la acusación religiosa por no ser su competencia y condenarlo como rey de los judíos, como el título político. ¿Ya? Según esto, según Maccabi, Jesús tendría dos títulos: el hijo del padre, que sería el título religioso, y un título político. Y habría sido condenado por una causa política. Y después se habría construido el entramado que generó el texto. Pero, de acuerdo con Maccabi, originalmente sería un problema de títulos. Como ustedes comprenderán, esto es realmente... eh, ay, no sé cómo calificarlo para no sonar ofensivo. Vamos a ver qué dice a este respecto, para que no parezca que yo soy el que lo está insultando al pobre Maccabi. Vamos a ver qué dice a este respecto Brown. Diana, por favor. Esta reconstrucción novelesca se desmorona ante un análisis crítico. El propuesto cambio desde una sola persona con una doble designación a dos personas distintas tendría que haberse producido no después de que Marcos escribiera su Evangelio, ya cerca del año 70, y casi con seguridad debería remontarse al período premarcano, puesto que aparece en todos los evangelios, o sea, incluso en el de Juan, que probablemente no depende de la versión marcana del episodio de Barrabás. ¿Es posible que en una etapa tan temprana de la tradición evangélica fuera tal la confusión histórica como para llevar a la creación de una persona que nunca habría existido? Si se fijan, entonces es muy crítico Raymond Brown con la hipótesis de Maccabi, porque evidentemente ya es estirar demasiado la cosa, jugar con los títulos, en realidad es imaginar demasiado, es novelar demasiado buscando una explicación. Y como dice, sería muy complicado crear desde la nada a este tal Barrabás producto de un asunto con los títulos de Jesús. Sería muy, muy complejo. Pero la cosa no se acaba aquí. Vamos a ir a la última hipótesis que se figura que Barrabás no existió, que yo he denominado Barrabás el ícono. Diana, por favor. Barrabás, el ícono. En opinión de John Crossan, lo más probable es que se trate de una invención de Marcos. En consecuencia, no existió históricamente un Barrabás en el proceso contra Jesús, pero el relato aludiría de modo alegórico a un hecho que aconteció auténticamente en una temporalidad posterior a la del juicio, la opción judía de levantarse contra Roma. Eh, es quizá la posición más radical. Ese Barrabás no existió, en realidad se lo inventó Marcos para representar lo que hacen los judíos el año 70. Es decir, optar por la vía armada. Es decir, en opinión de Crossan, lo que se hace aquí es retroproyectar la opción judía entre un Jesús pacifista, que sería hipotéticamente Jesús, y la opción revolucionaria de Barrabás. Como ven, ¿no es cierto? Tenemos para todos los gustos. Barrabás pudo ser una auriga, pudo ser un hijo de papá, pudo no haber existido, en fin. Se dan cuenta que no existe ningún tipo de acuerdo entre los especialistas sobre quién fue el personaje. Y insisto, esto ya está bastante extensa la charla, imagínense. Y yo ni siquiera he dado cuenta de todas las... Me quedaron dos o tres por fuera, imagínense. Qué tan complejo puede llegar a ser el asunto. Bien, los voy a invitar entonces a que nos vayamos a una última pausa. Luego regresaremos con la parte final, el cierre, las conclusiones y ya la parte, digamos, ya de las preguntas. Y eso sí que hay preguntas. ¿Mm? Decía entonces que vamos ya a la última parte. ¿Ya? Y antes de que continuemos con las opiniones de Alonso y algunas otras cuestiones a discutir, creo que cuando yo les decía que esta charla tenía además un currículum oculto en función de mostrarles lo que pasa cuando se quiere sacar de donde no hay, en mi modesta opinión, porque finalmente esta disparidad de criterios, de este Barrabás que podría hacer muchas cosas, deriva de que muchas veces en la investigación, en mi modesta opinión, insisto, yo soy solamente un divulgador, pero creo que a veces los investigadores quieren saber más de lo que podemos. Con los datos que tenemos, la verdad es que no sabemos exactamente qué sucede con Barrabás.
Si es que fue una pura invención de los evangelistas para dejar en buen pie al prefecto romano y dañar la imagen de los judíos, o si es que hay debajo un sustrato histórico que luego eh, fue eh, retocado por los evangelistas, o si fue una auriga, o si fue un hijito de papá, o muchas otras opciones, creo que la verdad es que aquí es cuando se puede notar que muchas veces se mezcla la erudición con la imaginación, antes de, en mi opinión, decir más bien modestamente, la verdad, no tenemos precisión absoluta, ¿ya? No sabemos. Y entonces se da un poco rienda suelta a hipótesis, ¿no? Y si tiene razón Antonio Piñero en que la verdad se alcanza por consenso en estos temas, aquí, como ven ustedes, hay de todo, menos consenso, ¿ya? No tenemos certeza. Y es importante darse cuenta, a mi juicio, de eso, que más vale la pena decir, no podemos saber, ¿no? Y además yo tengo otra cuestión que me parece relevante para comentárselas, y es que cuando un autor, en mi modesta opinión, cifra todo el peso de su interpretación en una frase, en una palabra, yo lo encuentro muy riesgoso, porque yo siempre me pregunto, muchas veces esa palabra o la reiteración de una palabra puede ser porque el autor intentó decir algo, pero puede ser simplemente que fue la palabra que el autor encontró, la que mejor le convino. Creo que a veces intentamos hurgar o sacar deducciones incluso más allá de lo conveniente. Para terminar con este pequeño paréntesis, esto me hace recordar algo que con mucha sapiencia dijo alguna vez el profesor Ariel Álvarez. Él contaba sobre cómo San Agustín había hecho una serie de conjeturas sobre lo que significaba que Pedro se hubiera acercado al fuego en el momento que está en las afueras de la casa del sumo sacerdote, ¿no? Y que Pedro se acercó al fuego. Entonces, él explicaba cómo San Agustín le da un sentido al fuego, porque el fuego es el fuego del Espíritu Santo, y lo que quería Pedro era estar cerca del Señor, en fin. Y hace toda una especulación dándole un sentido y un valor simbólico al fuego y al acercamiento de Pedro al fuego, ¿ya? Y el profesor Ariel, con mucha gracia y sapiencia, decía, lo que pasa es que Agustín nunca dio vuelta a la página para darse cuenta que al arreglón siguiente dice, se acercó al fuego porque hacía frío. Eh, la explicación era mucho más sencilla, digamos. Pedro tenía frío, se acercó al fuego. Y toda la elegantísima especulación y deducciones de Agustín sobre el fuego no eran más que algo que él se estaba imaginando. Ahora, claro, en el ejemplo que ponía el profesor Ariel, la explicación está clara porque a reglón seguido dice que era una noche muy fría o que hacía frío, que Pedro tenía frío. El problema es cuando la especulación esa se hace y abajo el autor no nos proporciona la explicación. Porque ahí, claro, está el reino de entre la erudición, la elegancia erudita y la imaginación. Bien, cerrado el paréntesis, vamos ahora con algunas cuestiones que a mí me parece importantes de tener en cuenta, vistas ya las distintas teorías sobre el personaje. Diana, por favor. Ni Mateo ni Marcos hacen referencia a una costumbre judía o romana que obligase al gobernador a liberar un preso, sino que Pilato, en una actuación estrictamente personal, ponía en libertad al preso que eligiese el pueblo para ganarse su favor. Nada sabemos de cómo Pilato, obligado a respetar el derecho romano, llegó a este acuerdo tácito con sus súbditos judíos. La descripción del Evangelio de Juan, al ser posterior a los tres sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, se vio ya influida
por la creencia extendida entre los cristianos primitivos de que en efecto existía una costumbre establecida que el gobernador romano se veía obligado a respetar. Aquí Alonso expone esto que yo les he señalado antes, ¿no? No ex- la crítica de decir, pero los evangelios dicen que hay una costumbre, una jurisprudencia judía o romana, y la tal costumbre o jurisprudencia no existe, y los evangelios pondrían entonces o se inventarían una norma legal. Alonso dice, muy bien, no, pero si la norma legal uno podría deducirla con suerte del Evangelio de Juan. En los sinópticos nada se dice sobre eso. Entonces, un poco aquí lo que dice Alonso es lo que yo les he venido diciendo en reiteradas ocasiones, ¿no? Que es que la discusión sobre el privilegio pascual podría ser un poco ficticia, porque no está para nada claro que los evangelios describan ese privilegio, sino más bien una actuación personal del prefecto romano. Y aquí les traje de vuelta, ¿ya? Fíjense, el texto de Juan, que es el único donde se podría deducir la costumbre, pero para que vean lo enrevesado que es el asunto, esta es la traducción que hace el estudioso Gonzalo Fontana en el libro editado por el profesor Antonio Piñero, Los libros del Nuevo Testamento. Diana, por favor, ¿podrías leerla? Pilato le preguntó, ¿qué es verdad? Y tras decir esto, salió de nuevo entre los judíos y les dijo, yo no encuentro culpa alguna en él, pero es vuestra costumbre que yo os libere a uno en la Pascua. ¿Queréis que os libere al rey de los judíos? Ellos gritaron de nuevo diciendo, a ese no, sino a Barrabás. Barrabás era un bandido. Aquí aparece el tema de la costumbre, ¿no? De lo cual, como dije, podría deducirse una jurisprudencia, pero si se fijan, cuando lo traduce eh, el profesor Fontana, traduce levemente diferente a cómo traduce la Biblia de Jerusalén. Y de la traducción del profesor Fontana queda aún un tanto más ambiguo porque dice, es vuestra costumbre que yo lo vuelva a personalizar en algo que podría entenderse como una particularidad de Pilato. Es vuestra costumbre que yo os libere un preso. Vuelve aquí, vuelve un poco las tornas sobre el tema de Pilato, que si se recuerdan es un poco distinto porque no, en la traducción que nos hizo la Biblia de Jerusalén no aparece el término y dice, es costumbre que se libere un preso por Pascua. Entonces, yo lo puse solo para que vean cómo se complejiza el asunto. Y ojo, y que no es un problema no es un problema con la mala traducción, la cuestión es compleja en sí mismo. Y las dos traducciones que yo puse, tanto la que se hace en la Biblia de Jerusalén como en los libros del Nuevo Testamento, son traducciones serias, no se les puede acusar de tendencioso, perdón. La cuestión es compleja de suyo, y como digo, en las consultas que yo hice, aparece como compleja de suyo, el determinar si era una costumbre legal, si era solo un uso de pelota, eso no está claro. Esa es una cuestión que está en el debate exegético, por así decirlo. Bueno, y estos son algunos aportes de mi parte. Han visto que hay mucho texto mío porque en realidad mucho de esta charla yo lo saqué de un artículo que está sin publicar que yo escribí hace unos años sobre el tema de Barrabás. Por eso aquí hay bastantes textos que, si ustedes se fijan, no están entrecomillados y que en realidad son míos. Por eso cuando yo les comenté al principio que iban a tener que hacer un acto de fe en que yo iba a sintetizar bien lo que decían distintos especialistas, porque si ponía los textos de los especialistas iban a quedar no solo muy largos, sino en algunos de ellos muy técnicos. Bien. Diana, por favor. A mi juicio queda sin entender por qué los relatos evangélicos no pudieron narrar simplemente que el prefecto dio a escoger entre dos presos y que las gentes de Jerusalén eligieron a Barrabás. ¿Para qué sería necesario introducir la mención de una práctica habitual inexistente? Lo que yo me pregunto aquí es bien simple. Miren, siempre los evangelios intentan dejar a Jesús como un unicum,
como alguien sobre el que ocurrieron cosas extraordinarias. Entonces la pregunta es, bueno, ¿para qué los evangelios se inventarían que Pilato solía hacer algo, que había una cierta habitualidad en la acción de liberar un preso? Hubiera sido, y esto es como una pregunta, ¿acaso no hubiera sido mucho más práctico para el propósito de los evangelios, que es exaltar a Jesús, decir, excepcionalísimamente, de un modo único y exclusivo, en esa única ocasión, el prefecto romano, viendo la bondad de Jesús, procuró liberarlo dando a elegir? ¿Por qué los evangelistas introducirían de manera antojadiza una habitualidad en la práctica, siento que ellos siempre intentaron decir que a Jesús le ocurrían cosas únicas? Además, hay otro problema. Al introducir una práctica habitual, hubiera sido fácil que sus lectores o los oyentes, cuando ellos difundían la tradición oral, les dijeran, pero si no es cierto, el prefecto romano no solía permitir la libertad de un preso por Pascua. Entonces, para mí, ahí hay una nebulosa. ¿Por qué tuvieron ellos que señalar que había algo que el prefecto solía hacer? Siendo que eso le tira piedras a este Jesús al que le ocurren cosas únicas, que es lo que intentan presentar los evangelios. Y por otra parte, hubiera sido muy fácil, sobre todo en el periodo de la tradición oral, cuando esto se comenzó a difundir, que los oyentes dijeran, oye, pero ¿de cuál práctica habitual o de cuál costumbre estás hablando si eso no solía ocurrir? Entonces, ahí, insisto, yo más que una afirmación, aquí me hago una pregunta. ¿Para qué introdujeron una práctica inexistente? ¿Cuál sería la función de inventar una práctica inexistente? No, queda al menos sin entender. Diana, por favor. Por otro lado, no parece del todo extraño que el gobernador romano utilizara la liberación de un reo como válvula de escape ante la presión nacionalista que despertaba la celebración de la mencionada fiesta. Es decir, tampoco podemos descartar que tuviese esa costumbre para liberar un poquito de presión y soltase al reo menos peligroso, y que después eso hubiese sido adornado por los evangelistas. No estoy diciendo que fuera así, solo digo que cabe como una posibilidad que no podemos descartar, sobre todo por lo que ya he dicho de un modo majadero. Los textos no hablan, salvo en el caso de Juan, de una jurisprudencia, de una norma judía o romana como tal. ¿Qué es lo que se discute? No, si es ficticio porque no hay ninguna norma así, pero si el texto no expresa que tenga que haber una norma, ¿no? Y no sabemos cuál fue el acuerdo al que pudo llegar para soltar presión en algunos momentos, ¿no? Insisto, yo no estoy postulando que sea así, más bien me estoy haciendo preguntas, más que otra cosa, como quien diría, metiéndole más pelos a la sopa. Vamos entonces al resumen de lo que sería lo que hemos visto hoy. Diana, por favor, ¿puedes leer el primer punto? La diversidad de opiniones entre los especialistas muestra que hoy no nos es posible llegar a un acuerdo razonable sobre la figura de Barrabás. Creo que es bastante obvio y evidente, ¿no? En este mar de discusión de variadas posiciones, hoy no podemos llegar a un acuerdo sobre la figura de Barrabás. No tenemos ningún tipo de claridad. No. Tenemos que declarar un non liquet. No se sabe, no sabemos. Y yo sospecho que hasta que nos aparezcan nuevas fuentes, como en muchas otras cosas, probablemente no podamos saber con un mínimo de certeza razonable. Diana, por favor. Cabe preguntarse si la discusión sobre el privilegio pascual es del todo legítima o si más bien es ficticia.
esto que yo decía recién, ¿no? La pretendida discusión sobre no, es que no existe la norma legal que describen los evangelios. Los evangelios, al menos eh, mm, Marcos, Mateo y Juan, no están describiendo un privilegio pascual en cuanto a norma legal. Entonces, quizá estemos cometiendo el error, si no me equivoco, se llama del tipo 2, ¿ya? Que es resolver la cuestión equivocada, ¿ya? En lógica creo que se llama error del tipo 2 si es que no me equivoco, ¿ya? Que es resolver, digamos así, resolver un problema inexistente o resolver la cuestión equivocada, porque no parece tan claro que los evangelios afirmen la existencia de un privilegio pascual, es al menos dudoso. Diana, por favor. Se debe evitar en la investigación la mezcla entre erudición e imaginación, sobre todo cuando esta última parece desbordarse bajo la capa de una pretendida erudición. ¿A qué me refería yo con esto? Esto que también les dije, que yo creo que es verdad. Es cierto que muchas veces no queda otra que hacer hipótesis, especular, es cierto. Pero me parece que aquí las cosas se han llevado demasiado lejos, ¿ya? Que sería más sencillo decir, mire, en realidad no sabemos, ¿ya? Creo que tampoco hay que estirar. Creo que hay una delgada línea entre construir hipótesis y estirar el asunto a tal grado que finalmente termine siendo más un ejercicio de imaginación. Está bien, la reconstrucción supone un cierto grado de imaginación, pero no tanto, ¿ya? Me parece a mí que es mucho más fácil decir, mire, acá no sabemos. Y yo tiendo a estar más bien de acuerdo. Mire, mi posición particular es que no sabemos de Barrabás. Pero si alguien me pone una pistola en la cabeza y me dice, elige, te digo, me parece que es mucho menos complicado que la mayor parte de las hipótesis planteadas aquí, decir, mira, pudo haber existido la noción de que el gobernador romano solía como práctica particular liberar un preso como una opción individual de él, digamos, liberar un preso, y eso fue revestido luego de una capa de intereses pro-romanos y antijudíos por los evangelistas. Eso si me pones una pistola en la cabeza y me obligas a optar, me parece a mí que sería menos enrevesado que lo otro, que es suponer que había abajo un leve sustrato histórico que por supuesto luego fue... No, no estoy diciendo que los relatos sean ciertos, ¿ya? No, no, para nada. El relato obviamente está revestido del interés de los evangelistas, pero es mucho más sencillo, en mi opinión, ¿ya? Suponerle un sustrato mínimo abajo sobre el que los evangelistas construyeron el relato que las otras hipótesis eh, aún más aventuradas. Pero en principio yo diría que lo más aconsejable, si nadie pone una pistola en la cabeza, es no sabemos, no se sabe. Porque contra más se intenta precisar, creo yo siempre he pensado, o no siempre, pero en el último tiempo he pensado que la historia antigua es como una foto normal, como una foto de las antiguas, esas que nosotros conocimos, una foto de rollo. Si yo le hago zoom a una de esas fotos, cada vez veo más puntos y menos claridad. Creo que con la historia antigua pasa lo mismo. Cada vez que intentamos hacer más precisión, estamos más en riesgo de estar dándole cabida más a nuestra imaginación que a otra cosa. Y ojo, Barrabás es un ejemplo paradigmático, pero hay muchos otros casos, y con esto termino, en la investigación donde pasa algo parecido. Y yo creo que es más adecuado quedarse con una posición más minimalista y asumir más veces, hoy por hoy, no sabemos. Nos gustaría saber, pero no sabemos, ¿ya? Bien, eso entonces sería lo que tenía para presentarles hoy, como dije, mostrarles las distintas posiciones sobre Barrabás que han tenido los estudiosos y además presentarles también cómo hay muchas cosas en la investigación que no parecen ni tan claras ni tan diáfanas y es natural, ¿ya? Tenemos fuentes tendenciosas, ha pasado mucho tiempo, estamos hablando de historia antigua. Voy ahora entonces con la bibliografía. Aquí pueden ustedes, si es que alguien quiere ya saber, conocer más en detalle algunas de las posiciones, pueden aquí ir a buscarlas. Si es que alguien quiere conocer ya, como dije, yo solo podía explicarlas grosso modo, ¿ya? Javier Alonso López, La última semana de Jesús,
él es un autor no creyente, el texto se deja leer bastante bien, ¿ya? Habla sobre, como su nombre lo indica, el último tiempo de la vida de Jesús. Luego, John Dominic Crossan, una biografía revolucionaria, él es un autor de origen católico, ¿ya? Y el texto también es relativamente sencillo de leer. Luego está algo que, es más bien una obra de consulta, que es el texto de Antonio Piñero. Más bien él es el editor, porque lo hace en conjunto con otros dos estudiosos más, que es los libros del Nuevo Testamento, ¿ya? Donde él hace, digamos, una traducción. Gracias, Diana. Donde él hace una traducción y allí también está comentada de manera crítica el texto. Los tres autores de los libros del Nuevo Testamento no son creyentes. A continuación, El proceso a Jesús, de José Rivas de Alba. Él es un autor católico, es un jurista, es un abogado, ¿ya? Que se especializa en derecho romano, que escribió un texto sobre el proceso a Jesús. Y estos textos que le presenté aquí, estos cuatro, uno de ellos, como dije, más bien obra de consulta, se dejan leer con relativa facilidad, ¿no? Sin mayor dificultad. No se requiere eh, mayores conocimientos, diría yo, para leerlos. Luego tenemos El proceso a Jesús, de Paul Winter. Él es un autor de origen judío, ¿ya? Y este texto ya es un poquito más técnico, ¿ya? Pero también se deja leer bastante bien, pero ya tiene más notas y esas cosas por ese estilo. Pero también se deja leer bastante bien. Es un texto antiguo, pero todavía en muchas cosas, no en todo, en muchas cosas sigue siendo bastante interesante. Y es una de las posiciones expuestas aquí. Finalmente, La muerte del Mesías, de Raymond Brown, es un texto en dos volúmenes. Yo aquí presenté el primero, que es donde él habla de Barrabás. Es un texto muy voluminoso de un estudioso de origen católico ya fallecido, eh, y un texto ya más denso, ¿no? Pero también muy, muy interesante. Y finalmente, la revista de estudios bíblicos, donde aparece la publicación de Vicent Cernuda sobre Barrabás como Auriga, y este sí ya es un texto tremendamente técnico, lleno de alusiones al griego, y en fin, es un texto muy, muy eh, denso, que como dije, eh, el profesor Ariel Álvarez ha logrado explicar y divulgar de manera realmente extraordinaria. Yo que he tenido la ocasión de leer el artículo de Cernuda y luego el artículo del profesor Ariel, realmente su trabajo es magistral en términos de hacer comprensible la hipótesis de Cernuda. Bien, les agradezco entonces la atención y la paciencia. Sé que ha sido un tema quizá un tanto denso y extenso también, ¿ya? Pero como dije, yo más bien quería presentarles las distintas hipótesis sobre Barrabás y sobre todo que vieran y apreciaran la dificultad que esto entraña y cómo en muchas cosas no hay acuerdo, y a veces sería mucho mejor, en mi opinión, decir, pues hasta el momento no sabemos. Bien, quedo entonces a su disposición por si hay alguna pregunta, si es que puedo responderla, la respondo, si no, pues será para otro día y habrá que seguir leyendo. Dejo de compartir entonces para quedar ahí para sus preguntas. ¿Alguien quiere preguntar algo? Yo te quiero hacer una pregunta. A mí no me quedó claro cuando hablaste de la hipótesis de Cernuda, que es la de la auriga, es decir, que Barrabás no es un revoltoso, no es un revolucionario, no es un asesino o no está mezclado en un asesinato, sino que es más bien alguien que protagoniza un accidente o algo así, ¿no? ¿Por qué esa hipótesis terminaría con la hipótesis del privilegio pascual? No, Es no, decir, no, no, ¿a qué ahora, se refiere el título este? Privilegio pascual. Eso como ya, no ya. sé, la verdad que no sé. A que
A ver, en realidad, más que terminar con el privilegio, para ser preciso, más que terminar con el privilegio pascual, terminaría con el problema de que Pilatos hubiera soltado un sedicioso, porque en sí mismo no terminaría con el privilegio pascual. Porque el privilegio pascual es esta posibilidad de, o esta norma legal, bastante discutible, de que hubiera que soltar un preso. En realidad, con lo que terminaría, tienes razón tú, en realidad tuve un problema yo ahí al expresarme, me da culpa. En realidad Ah, termina con el problema de que Pilatos hubiera soltado un rebelde, un sedicioso. y el privilegio pascual eh, da por entendido que es una norma legal, no una costumbre de Pilato, no una concesión personal. Ah, el Exacto. privilegio pascual es una norma, O sea, se denomina así una supuesta norma legal, digamos. exacto. Ese es el supuesto, o al menos o al menos se infiere, porque la discusión versa sobre eso, que no habría una norma legal. Por privilegio pascual se entiende una disposición a la que, comillas, a la que Pilatos habría estado obligado. ¿No? Ya, Claro, claro, ya es bien. donde dicen, no, si esa cosa a la que aluden los evangelios, dicen algunos especialistas, no existió porque no hay tal cosa. Bueno, la pregunta es que parece ser que los evangelios no aluden a tal cosa como un privilegio pascual como norma legal. Bien, sí, parece que fuera como una inferencia, algo que dicen se cae de maduro, pero en realidad no es solamente en Juan, pero Juan también habla de una costumbre. Sí, Y yo no sé por qué lo que esa pasa es que, lo asociación que entre pasa, costumbre y norma legal. lo que pasa es que es cierto que el término griego usado para la palabra costumbre sí podría entenderse como un uso legal, Ah, pero a costumbre solo alude Juan, no alude algo así claramente. como uso y costumbre, Sí, como claro. nosotros Sí, sí, exactamente, como simplificamos. Entonces claro, eso eh, sí, podría ser hasta algo no claro, escrito, no sé. claro, no una práctica personal de pilotos. Que es en el fondo, Claro, que es en el fondo la puerta que abre Javier Alonso, ¿no? Bueno, y si esto en realidad era algo que solía hacer el Pilato, que tampoco sabemos, claro, ahora, tampoco tenemos el registro de que fuera así, si ese es el problema, tampoco podemos decir, no, es algo que Pilato solía hacer, porque ¿a claro. dónde está escrito que Pilato solía hacerlo? Por eso es que digo que mi opción es decir, ¿sabe qué? No tenemos idea, Lo no que pasa sabemos. que sí, da para hipótesis encontradas, porque por un lado vos decís esto que es razonable. Pilato era un tipo cruel, según la descripción. Por otro lado, era un tipo que tenía muñeca política, o por lo menos la tuvo y la dejó de tener cuando, bueno, protagonizó ese hecho por el cual, finalmente, esa matanza por el cual directamente lo sacan del cargo, pero se manejaba con muñeca política cuando los sacerdotes se negaron o le manifestaron, y además creo que es una anécdota también, se pusieron sus ropas y pusieron su cabeza a disposición de Pilato, pero que sacara esos escudos, ¿no? Fue una cosa así. Ujú. Entonces el tipo tenía un manejo político. Y por otro lado, este razonamiento que ¿para qué se inventarían los evangelistas una costumbre que va en detrimento de la figura de Jesús como un único? Los dos argumentos son valiosos, son lógicos y chocan. Y entonces Sí, son de dos cosas es muy interesante claro. la cuestión. Sí, es interesante. Y yo creo puntualmente que hasta que no tengamos otras fuentes no vamos a tener una claridad. Y va a dar espacio a que se desboquen. Para mí, se desboque la idea, tratando de armar un puzzle del que nos faltan piezas. Yo creo que lo que pasa con el caso de Barrabás es que el mismo de esta opinión, los especialistas han intentado armar un puzzle del que faltan piezas, se esfuerzan una pieza con otra para que terminen Claro, encajando piezas que no. eh, no me acuerdo cómo se llama este divulgador que tiene el mote del búho de Minerva, Adrián, no me acuerdo, Adrián Santiago Pérez. Adrián Santiago Pérez, cuando dice, hoy por hoy, mientras no aparezcan nuevas evidencias, mientras no aparezca algo realmente revelador,
es muy, o sea, seguimos dando vueltas y vueltas, y entonces aparecen estas hipótesis que no me quiero imaginar cuáles son las que vos no decís, porque ya la hipótesis de uno solo que se desdobla, la verdad que es una cosa, sí, que realmente por ahí habla, o pretendería hablar más de aquel que enuncia la hipótesis que del hecho en sí, ¿no? O de Sí, querer figurar por algo que no, sí, sí. no No, sí, eso, sé. eso empieza a pasar un poco ya, ¿no? Que ya no hay más piezas para armar el puzzle. Creo que es mejor decir, no, liquet, que no sabemos. Claro. Que no sabemos. Y que no es que no sepamos por incompetencia, no sabemos porque es que nos faltan datos. Entonces, claro, Claro, no tenemos claro, más datos. es que no hay, no hay. Bueno, porque, por ejemplo, podemos decir, mire, según todos los datos, no hay una jurisprudencia o costumbre judía o romana de liberar un paso por Pascua. Sí, eso es cierto. Ahora bien, vimos lo que hacía bastante astutamente Rivas de Alba cuando dice, bueno, pero si tenemos prohibiciones, quiere decir, la ley nunca prohíbe algo porque sí, prohíbe prácticas que alguna vez se hicieron. ¿Ah? La ley chilena prohíbe el asesinato porque, bueno, porque hay asesinato, entonces hay que prohibirlo. Nadie prohibiría una práctica inexistente. El razonamiento, a ese respecto, el razonamiento de Rivas de Alba resulta impecable. Entonces, uno Impecable. se da cuenta que claro, que no podemos saber. Qué decepcionante la charla de hoy, ¿no? Era para decirles, no podemos saber. Qué atroz. Quedamos con más dudas No, absolutamente, que claridad. por eso digo que es de la charla de hoy, para decirle, no, no se puede saber, olvídelo, no sabremos nunca. Lo que pasa es que yo creo que eso nos hace caer en la cuenta, porque nosotros lo vemos con Jesús, pero que en general en toda la historia antigua, en realidad es así. Y lo que pasa, cuando vos ponías la bibliografía, salvo en el libro de Piñero, que tiene una tapa muy austera, en los otros aparecen obras de arte. Y hemos sido educados, todas aquellas personas que somos cristianamente o culturalmente cristianas, que nos han bombardeado con una cantidad de supuestos y cosas que nos vienen de todos lados. El arte pesa mucho. Bueno, quien dice el arte incluye las películas, la televisión, ahora las redes, y aceptamos eso como algo ya hecho, ¿no? No solamente con esto, sino sobre los grandes protagonistas de la historia también, que andás a saber cuánto de todo eso tiene un fundamento histórico, riguroso, y no está Sí, pasado por el tamiz de lo que culturalmente sí, sí. recibimos. Bueno, según ha dicho en más de una entrevista a Antonio Piñero, él dice que lo que sabemos con certeza de Alejandro Magno cae en 2 páginas. Y yo sospecho que lo que sabemos de Atila cae en menos y lo que sabemos de Genghis Khan cae en algo parecido. Sí, sí, es verdad. Y bueno, aquí Waldo acota en el chat precisamente sobre lo mismo, ¿no? Sobre cómo muchas veces, eh, en muchos temas, tenemos que declarar que no sabemos. Yo creo que aquí juega también, y esto ya como una especulación final para ir cerrando, a propósito de especulaciones. Yo creo que en otras materias es más fácil decir, para el investigador no sabemos, y creo que importa menos decir, mire, de Alejandro Magno sabemos 2 páginas históricamente, lo demás es novela, porque claro, Jesús tiene para Occidente un peso mucho mayor, y entonces una necesidad mucho más ingente de saber. La ignorancia importa mucho más porque hay involucrado en ello cuestiones del orden ya no histórico. Pero claro, al historiador, que es lo que estamos conociendo aquí, le tendría que importar, digámoslo así, como dice Piñero, un pimiento que sepamos poco, porque está dando cuenta del asunto histórico, digamos. Le tendría que importar. Pero muchas veces pasa que el propio historiador no se resigna, en mi opinión, a que, bueno, no sabemos tanto como quisiéramos, ¿no? Creo que hay otra cosa que dice Waldo que no alcancé a leer, algo de que Jesús era un bastión,
pero me desapareció y no sé cómo hacer. Voy a ver si lo puedo abrir, pero no sé, a ver, un segundito. Chat, a ver si se... mm, ahí va. Dice, a ver. Eh, pero es lo que pasa con el rigor intelectual. Habitualmente la conclusión es que no podemos saber, pasa incluso con temas materiales. Los relatos sobre Jesús eran un bastión de poder político, económico y cultural. Por eso necesitaban articular algún relato por muy poco fundado que fuera. No sé si no se refiere a la opinión de los evangelistas, digo, para no mezclar las cosas. Sí, claro. Y una cosa es, digamos, la necesidad de los evangelistas o de los teólogos, incluso Claro, posteriormente, y otra es que los historiadores o los estudiosos, yo creo que también por una necesidad que tenemos todos de saber y conocer, ¿no? A veces, ¿no? Pero creo que hay que refrenarse un poco y decir, mira, acá no podemos saber, ¿no? Que nos gustaría saber otra cosa, pero creo que no podemos. Bien, por un factor de hora que ya es bastante tarde, si alguien más no tiene una pregunta, creo que lo dejamos hasta acá. ¿Nadie más? Bien, chicos, entonces agradecerles a todos la presencia, el estar ahí presentes, el apoyar el proyecto, tanto a ustedes que están aquí haciendo la presencia, como a quienes apoyan el proyecto en diferido. Muchas gracias y nos vemos, espero pronto en otra ocasión. Y esperemos que con algo más de claridad que con el asunto del pobre Barrabás. Ya, chicos, nos vemos. Gracias por todo. No, que estén muy bien. Chao, chao. Gracias. chao, Fabián. Chao, chao.